Ertzaintza, que ha vuelto a funcionar con cierta normalidad, eso sí, con medidas de seguridad extremas. Es una empresa familiar que fabrica bombas de agua para automóviles. Isabel Goyanes está allí viendo cómo se gestiona esa reapertura. Llegamos a Industrias Dols en Almazora, Castellón. Aquí se han tenido que reinventar, adaptarse a todas las medidas de seguridad que exige el gobierno. Lo primero de todo es la toma de temperatura. Si todo está ok, nos dejan que continuemos hacia adentro. Y aquí nos recibe Javier Vicente, es el jefe de marketing de esta empresa dedicada a Javier. Cuéntanos. Nos dedicamos a la fabricación de bombas de agua para motores de combustión, de tanto de turismos como vehículos industrial. Y en este caso, esta es la zona de oficinas donde más nos ha impactado todo el tema del COVID-19. Entonces, como veis, hemos tenido que separar a los trabajadores. Tenemos despachos suficientes para poder distribuirlos por todas las oficinas y se les ha dotado también de su mascarilla para proteger la salud de todos nuestros trabajadores. Pasamos a la zona de producción y nos enseñas un poquito pues cómo está aquí ahora mismo la plantilla funcionando y trabajando. Esta es la zona de empaquetado. Como veis, tienen la separación ya sus puestos, una separación más de 2 metros para respetar las normas de seguridad. Se les ha dado también las mascarillas. Y también lo que hemos hecho ha sido, por ejemplo, la entrada y la salida las hemos hecho por puertas diferentes, en las que para que no haya aglomeración y los trabajadores no coincidan. Y también hemos tomado otras medidas como el comedor y los descansos, repartirlos en 3 turnos para que no haya aglomeración y en vez de tener más de 50 personas comiendo todos juntos, que sería peligroso, tenemos solo 18. Javier, tenéis también vosotros el ejemplo de China, porque ellos tienen fábrica en Argentina y también en China. Hicisteis aprovisionamiento de mascarillas en su día. Correcto. Y bueno, seguís un poquito la tónica que allí. Efectivamente, nos ha servido como ejemplo porque ellos tuvieron que parar a finales de enero y entonces nosotros en previsión, pues ellos han seguido las normas de su gobierno chino y nosotros previendo hicimos acopio de material de seguridad ya en enero, para que pues tuviéramos de poder cumplir con nuestros trabajadores y con su salud. Bueno, hemos de deciros, compañeros, que aquí hay 220 empleados, que ninguno, al menos que se sepa, está contagiado, porque han seguido precisamente de manera muy estricta todas las normas de seguridad, y así deben de seguir. Pues vamos a estar enseguida con un empresario muy